Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos a esta segunda clase donde estamos continuando lo que vimos en la primera y donde se trata de los requerimientos básicos de matemáticas que necesitamos para afrontar el curso. Entonces ya vimos las cosas bien básicas en la primera clase, despejar variables de funciones, funciones cuadráticas, ecuaciones trigonométricas, despejar sistemas de ecuaciones, en fin, ya hablamos de todo eso. Ustedes tienen que practicarlo, les repito, con los ejercicios de su guía u otros ejercicios que ustedes tengan, sobre todo si es que ven que tienen algún problema con ello, porque estaremos haciendo eso continuamente a través del curso. Entonces, en esta clase vamos a ver un par de temas más básicos que necesitamos para el curso, que a algunos los tiende como a asustar un poco porque están viendo estos temas recién en sus cursos. Sin embargo, solo necesitamos algunos detalles de estas dos operaciones que vamos a hablar ahora, que es la derivada y la integral de funciones. Partamos entonces con la idea de la derivada que ustedes ven aquí en la pantalla, donde está este dibujo. Y lo que nos interesa saber, en primer lugar, antes de mirar siquiera el dibujo, es que la derivada tiene que ver con la variación de una variable o de una cantidad con respecto a otra. Eso es lo que hace una derivada. Ahí. Entonces, típicamente esto lo podemos, sobre todo cuando lo comiencen a ver en su ramo de cálculo, o si es que ya lo han visto para recordarlo, podemos utilizar un dibujo como el que se ve aquí para estudiar de qué se trata la derivada. Entonces aquí lo que vemos son dos cantidades. Vemos una cantidad x, no tiene por qué llamarse x como vimos el otro día, podría ser t de tiempo, y aquí aparece una función que depende de x. Lo podemos llamar y, f o cualquier otro nombre. Entonces la idea es que si yo miro el gráfico, que es la línea oscura que se ve aquí, donde estoy moviendo el cursor, voy a elegir dos puntos, o ya están elegidos más bien en el dibujo, y lo que queremos ver es cómo varía entonces este gráfico entre lo que hay en la función en el eje vertical con respecto al eje horizontal, que es lo que se ve aquí. Entonces se eligen típicamente estos símbolos de delta, el triángulo que aparece ahí, la letra delta mayúscula también, delta i, que representa siempre una variación, y acá tenemos delta x, que también representa la variación en el eje x. Variación en el eje y, variación en el eje x, o eje vertical y eje horizontal. Entonces, siempre cuando se parte revisando o aprendiendo la idea de derivada, se hace a partir de la pendiente. La pendiente lo que hace es también estimar la variación de una función o de un lado de este gráfico con respecto al otro. Entonces, aquí ustedes ven una definición que no aparece la de pendiente, pero es precisamente la definición, digo, de la pendiente. Es la variación de este lado, también lo podríamos denominar como delta i, el lado que se ve aquí, dividido por el lado x. Bueno, eso es la pendiente. Aquí hay una definición, me refiero a la que está aquí al medio, ahí, utilizando la notación de funciones, como se ve ahí, ¿no? Es el valor de la función en este punto, ahí está, menos el valor en este punto, dividido por la variación en el eje x, que en el fondo es delta i dividido por delta x. Bueno, lo que se hace aquí, no vamos a entrar en tantos detalles, pero solo para que ustedes sepan, es hacer una operación que se llama el límite de estas funciones cuando delta x es muy pequeñito. O sea, la idea es tomar este punto que está aquí y moverlo muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita del primer punto, que estén al lado. De hecho, se habla de un tamaño infinitesimal para ello, está muy al lado. Entonces se reduce las distancias que hay entre cada uno de los puntos. Esa es la idea esencial de la derivada. Cuando hacemos ese delta x, esta distancia entre este valor y ese valor, lo hacemos muy pequeñito, entonces se llega a la idea de la derivada. Típicamente en los cursos de cálculo vamos a notarlo así, se usa la notación y una coma y x, ¿no? Que representa la derivada. Otro tipo de notación que nosotros solemos ocupar más acá en el curso es utilizando esta,
que es la notación de Leibniz, si mal no recuerdo, pero representa lo mismo, ¿ya? Entonces la idea aquí es más, por lo menos al parecer más explícito, la dependencia de y con respecto a x. Ahora, todo esto lo van a aprender, por supuesto, en su curso. Lo que nosotros necesitamos es simplemente saber alguno de estos procesos. ¿Cuál es la derivada de tal o cual función? Recuerden, es simplemente la variación de una cantidad con respecto a otra. Entonces, típicamente, lo que vamos a necesitar, pongamos un ejemplo acá, o los dos ejemplos que vamos a utilizar, es que si yo tengo una función, vamos a colocar que depende del tiempo, donde esto es una constante puede ser un valor, ¿no? Un valor fijo. Si yo quiero obtener la derivada, o sea, de i de t, en este caso es 0. Cuando se deriva una constante, el resultado es 0. ¿Ah? Así que eso es extremadamente simple. Otro caso importante para nosotros es que si yo tengo solamente una constante, vamos a ponerle c, multiplicada por la variable t, si se fijan en la notación que estamos usando, entonces si queremos obtener la derivada de esto, de i a dt, se dice, bueno, la constante no es necesario derivarla, podemos dejarla fuera de la operación y solo se deriva la variable t en este caso, porque aquí abajo lo dice, vamos a derivar i, pero con respecto solamente a t. Y por suerte es muy simple, la derivada de esto es solamente la constante, voy a colocar aquí por 1. O sea, es decir, la derivada de la variable es un 1, nada más, cuando aparece la variable sola. Pongo acá, digo, la constante para que aparezca de forma completa. C es un número cualquiera, 2, 5, 3,4, en fin, cualquier número, y t es la variable. Entonces, al derivar esto, se queda simplemente la constante. Podríamos escribirlo así, nada más. ¿Ya? Ese es uno de los casos típicos que vamos a necesitar. El último caso que necesitamos de la derivada, vamos a poner esa raya, quedó cruzado ahí, pero no importa, es cuando tenemos una función cuadrática. Vamos a colocar aquí de nuevo con una constante multiplicado por t cuadrado. Entonces, en este caso, también es fácil, de i a dt, la constante se deja fuera, así que la mantenemos ahí, y cuando tengo una potencia, lo que se hace es bajar, por decirlo así, bajar el exponente, me va a quedar un 2 ahí, multiplica en otras palabras, y a la variable le bajo su exponente en 1. Entonces me queda 2 menos 1, 1. Pero ya saben ustedes que escribirlo, el exponente 1, o más bien podemos obviar escribir ese exponente. Entonces aquí lo podríamos escribir como un 2ct en este caso. El c, recuerden, no es una constante, es cualquier número, se podría multiplicar y el resultado nos queda con la variable elevado a 1 solamente. Entonces estos tres casos son los que nos pueden aparecer de derivadas en el curso. Veamos un ejemplo más concreto, que son los que están en la guía. Recuerden, en la guía siempre hay más ejercicios, así que pueden ustedes realizarlos también por su cuenta. Aquí hay dos, así que vamos a dejar ese más abajo y haremos el primero. Ya, entonces, fíjense, aquí tengo una expresión cuadrática. Es una función que depende del tiempo, una función que se llama i, depende del tiempo. Entonces lo que queremos es determinar de i, la derivada de i, pero con respecto a t, al tiempo. Les insisto, en el curso de cálculo también se podría utilizar esta notación con la prima i, ¿no? Así que es lo mismo, pero preferimos esto en nuestro caso. Entonces, fíjense, lo que tengo es aquí una suma de cosas. Justo las tres que vimos recién, pero aquí están sumados. Por suerte, cuando hay una suma, simplemente se deriva elemento a elemento. Entonces tengo que derivar, primero hacer la derivada de la constante, le sumo la derivada de este término y le sumo, o le resto en este caso, la derivada del otro término. Así que es bien fácil. Podríamos separarlo así. Bueno, ya saben ustedes, ¿no? ¿Cuánto es eso? Más d, pueden colocar entre paréntesis si quieren, a dt menos, o si quieren dejemos ahí. ¿Es necesario que hagamos todo esto todas las veces? No. Una vez que recuerden cómo se deriva cada uno de ellos, podemos hacerlo simplemente escribiendo el resultado. Entonces, la derivada del primero, hagámoslo acá abajo, es una constante, el 4. Así que la derivada, como vimos, es 0. Más, tengo una constante 3 multiplicada por la
variable, que es lo que ocurrió aquí, entonces el resultado es simplemente la constante, por lo que aquí me va a quedar un 3. Recuerden eso. Y por último tengo una constante multiplicada por la variable al cuadrado. Entonces fíjense que la constante es menos 5, ojo con el signo, así que la podemos sacar, es menos 5, por la variable, fíjense lo que le sucedió, su exponente se multiplica aquí, baja entre comillas, ¿no? Decimos eso de manera informal, multiplicado por la variable elevado a el exponente menos 1. Entonces teníamos 2 menos 1, 1 otra vez, pero el 1 lo podemos obviar. Entonces nos queda esta expresión, si se fijan. Si la simplificamos nos va a quedar el 0, no hay para qué escribirlo, 5 menos, 3 menos 5 por 2 es 10, t. Y esta es por supuesto la derivada. Así que, si lo escribimos de nuevo, sigue dependiendo por supuesto de la variable. Así que tenemos ese primer ejercicio, ¿ya? Esto por supuesto a medida que lo van practicando se les va a ir haciendo más fácil, obviamente. Vamos a un caso un poquito más complejo, que está aquí, y que también va a ser muy utilizado por nosotros. O cosas similares por lo menos a esta. Vamos a colocar aquí. Ya, entonces esto se ve más complejo, porque ¿qué son estos símbolos? Bueno, solo por ahora vamos a tratar de hacerlo de manera simple, pero les adelanto que ese símbolo y ese símbolo, que es una I latina con un gorrito arriba, y este es una J con un gorrito arriba, son llamados vectores, vectores unitarios en particular, y el conjunto de toda esta función que se observa aquí, bueno, es un vector. ¿Ya? Tiene dos componentes nada más, de eso se trata, ya lo vamos a analizar con más detalle. El punto aquí es que la variable, si se fijan, es simplemente t. Todo lo demás son constantes. Todo lo que no sea y donde no aparezca la variable t, entonces se toma como una constante, incluido este símbolo extraño. ¿Ya? Por lo menos en coordenadas cartesianas pasa así. Este símbolo i con gorrito y este símbolo j con gorrito se toma como constantes. Así que cuando los derivamos, la usamos como si fuera una constante. Entonces, ya tengo una suma de cosas. Si se fijan, entonces podemos, si quieren verlo por separado, tengo de la derivada de la primera parte, 8 más 4ti de t, más la derivada de la segunda parte. Por supuesto, a su vez, podríamos separarlo en cada una de las pequeñas operaciones que aparece ahí, pero no es necesario, creo. Ahora, ¿cuándo sería necesario? Si es que no estoy entendiendo bien. Entonces, lo mejor para hacerlo es separar esto y hacerlo elemento a elemento. Entonces tenemos, si se fijan, la derivada de este primer término, el i con gorrito, y tongo le dicen a veces, es una constante, dijimos. Por lo tanto, queda fuera de esta expresión. Dentro del paréntesis tendría que derivar también. Entonces me queda la derivada de 8. 8 es una constante, es 0. Más la derivada de 4 por t. Entonces tengo una constante multiplicada por la variable. Me queda solamente la constante entonces, ¿no? Vamos al otro término. Más la derivada de, vamos dentro del paréntesis. Aquí me falta un término, j. J es constante, como ya dijimos, lo dejamos fuera. Vamos dentro del paréntesis. La derivada de 2 es una constante, así que 0, la derivada. La derivada de menos 3t. Como ya vimos antes, la variable está elevada a 1 en este caso, por lo tanto el resultado de derivarlo es solamente la constante que lo acompaña. Más la derivada de 5t cuadrado. Como ya vimos, sería más 5 es la constante por, bajamos el exponente, de nuevo, esa es una manera informal de decirlo, por la variable elevada a 2 menos 1, es decir, 1. Listo, tenemos las dos derivadas. Entonces, si derivamos aquí, ojo con el nombre, voy a colocar dv, que es la variable, la función que nos aparece ahí, como un vector, a dt. Así que el resultado final será, y este resultado es dada la operación de derivación del vector original que tenemos ahí, v. ¿Ok? Bueno, esto lo tendremos que hacer repetidas veces, como verán más adelante, así que va a ser bueno tratar de practicarlo con los restos de ejercicios de la guía. Pasemos ahora a, esto es la derivada, es todo lo que tendrán que hacer cuando necesitemos derivar, nada más difícil que esto. Vamos ahora a las integrales.
que, como quizás algunos saben o aprenderán en el transcurso de sus asignaturas de cálculo, es la operación contraria a la derivada. Entonces, una es la inversa de la otra. Si yo derivo una expresión y después la integro, vuelvo a la original que teníamos. Ahora, eso son ya, cuando ustedes conozcan operaciones más avanzadas, van a aprender y entender todo eso. Por ahora lo que necesitamos es saber cómo funciona en algunos casos particulares que son los que pueden aparecer en el curso. Entonces, en primer lugar, cuando ustedes partan con el estudio de las integrales, si que no lo han hecho ya, entonces lo que van a ver, o la primera aproximación, por supuesto, se refiere a un área, al área de una función, por ejemplo, que es muy útil para eso una integral. Ahora, la verdad, la integral lo que hace, voy a exagerar aquí con algunos valores, es dividir más o menos como eso, dividir el área que queremos encontrar en muchos pedacitos muy pequeñitos. De hecho, cada uno de estos pedacitos, la idea es que ese intervalo, que como adivinarán se le dice delta x, sea muy pequeño, infinitesimalmente pequeño, dicen los matemáticos. Entonces, los sumamos todos y nos da el valor exacto. Cuando hacemos esa operación, nos da el valor exacto del área. Como ustedes ven aquí, esto es una aproximación media gruesa, pero al hacer estos delta x, estos valores tender a cero, o sea, muy pequeñitos, se obtiene la operación de la integral y lo que hace es, entonces, es obtener esta área. Ahora, en rigor, lo que hace la integral, como si aprecian o si comprenden bien mi explicación, se trata de dividir en muchas partes y sumarlas. En el fondo, la integral es una suma, por eso el símbolo de integral es una suerte de S alargada, ¿no? Una S de suma, podríamos decir. Así que pueden pensarlo así, una suma de cosas, ¿de qué? Bueno, de alguna función. Ahí nos va, la f de x va teniendo distintos valores a medida que vamos avanzando en el eje x. Y esto se hace, por supuesto, con respecto a alguna variable que vamos a tener, ¿no? En este caso será x. Aquí, en este ejemplo me refiero. Aquí hay algunos aspectos matemáticos que si le muestran esto a sus profesores, quizás les van a indicar algunos detalles. Pero lo que queremos entender de manera elemental simplemente de qué se trata. Para hacer este tipo de cosas deberíamos tener límites de la integral, que son las letritas o los valores que se ponen en cada extremo de la S o del símbolo de integral. Pero en nuestro caso, como dice el título, vamos a hablar de integrales indefinidas, que es lo que solemos hacer por lo menos en el curso. Ahí no hay demasiada variación, simplemente no tiene límites de integración las funciones que vamos a hacer. Y cuando esto ocurra, aquí va a aparecer alguna función diferente que también va a depender de x, no es la misma, ojo, aquí hay f minúscula, aquí hay una f mayúscula, pero generalmente nos va a aparecer alguna constante. O no generalmente, en realidad debería aparecer una constante de integración que después deberemos saber o encontrar cuál es el valor de la constante para que esto se adecue a lo que estamos haciendo. Vamos a ver eso, por supuesto, en algún ejemplo. Entonces, hay un par de integrales que ustedes deben conocer nada más. Primero, la integral de una constante, vamos a colocar c de constante, por supuesto, con respecto, pongámosle a x, que es muy fácil. La integral con respecto, disculpen, voy a hacer un cambio, no le voy a colocar x, vamos a cambiar a t, ya que como les he comentado antes, usamos t generalmente en el curso, el tiempo, como una variable. Entonces, esto representa, no quedó muy bien escrito la verdad, a ver si queda el dibujo mejor, ahí sí. Entonces la integral de una constante, de un número cualquiera, con respecto a t, dt significa la variable, entonces el resultado es muy fácil, simplemente multiplicamos la constante por la variable. Y a esto le sumamos una constante. Claro, no puedo volver a colocarle c porque se va a confundir, es otra constante, así que pongámosle, por ejemplo, w. Pueden usar cualquier letra para la constante, ¿ya? Esto es cuando estoy integrando entonces una constante. Otra función que típicamente tenemos que integrar es la misma variable. Voy a colocar, déjenme cambiar de nombre, voy a colocarle e. E es una constante, un número cualquiera. Lo voy a multiplicar por la variable. Y vamos a colocar aquí dt de nuevo. Le insisto, podríamos ocupar x de x, da lo mismo, es un nombre nada más.
Eh, hay que ver, aquí hay algunos detalles con respecto a la variable, qué sé yo, pero vamos a dejarlo eso de lado por ahora. Y la integral entonces, cuando tengo esto, podemos pensar que esta constante no se integra, se deja tal como está, como vimos acá. Entonces simplemente me va a quedar fuera de la integral. Ahí. Y dentro de la integral solamente queda la variable. Como les dije delante, este es el proceso inverso de la derivada. Si recuerdan, cuando derivamos una potencia, la variable elevado a 2, lo que pasaba es que el exponente se multiplicaba y bajaba, decíamos, de forma informal el exponente y se bajaba en 1 el valor. Bueno, aquí hay que hacer el proceso contrario, lo que resulta en, recuerde, la constante, digo, se deja fuera nomás, resulta en que la variable, aquí tiene un constante de 1, un exponente de 1, bueno, aquí se le aumenta en 1, así que va a quedar 2. ¿Ya? Pero para que sean efectivamente procesos inversos la integral y la derivada, vamos a tener que agregarle aquí un 2 también. ¿Ya? ¿Cómo lo comprobamos eso o cómo lo sabemos? Bueno, si ustedes derivan ahora, ese 2 que está aquí debería bajar entre comillas de nuevo para multiplicar a la variable y el 2 que está dividiendo lo va a cancelar. Y de esa manera volvemos a la expresión original, que es la que estaba acá. ¿Ok? Pero bueno, la gracia de que sean indefinidas estas integrales es que al final vamos a tener que agregarle una constante. De nuevo, ¿qué nombre quieren poner? No importa. Es una constante, que ya veremos cómo se calcula. ¿Ok? Y creo que esos son los dos tipos de integrales que necesitamos nada más. Así que vamos a un ejemplo. Aquí tenemos el primero, está en la guía. Entonces tenemos una función. Vamos a integrar, para obtener esta función más bien, la función i1 es la integral de esta otra expresión que está aquí. La expresión original vendría a ser esa entonces. ¿Ah? Podemos ponerle algún otro nombre si quieren, pero ya está puesta como derivada. Y para encontrar la constante vamos a utilizar esta información extra que vamos a necesitar siempre para poder hacer esto. Necesito conocer algún valor de la función. Entonces vamos a utilizar este dato, que tenemos que conocerlo de alguna manera, para completar esta operación. Entonces si hacemos, veamos. Primero, al igual que con la derivada, cuando integramos una suma de cosas o una resta de cosas, lo hacemos elemento a elemento, no hay ningún problema en ello. Entonces tendríamos, si lo hacemos de forma un poquito más rigurosa, tendríamos que separar aquí la integral de 3 de t menos, o si quieren un más, la integral de menos, y lo ponemos dentro del menos, 10t de t. Por supuesto, no les vamos a pedir que hagan tanto detalle al hacer esto, si no es necesario, pero lo hacemos para que quede lo más claro posible. Entonces la primera, o hagámosla aquí abajito, la primera es la integral de una constante. Y como vimos, simplemente va a quedar la variable. La variable más una constante, ¿cierto? Pongámosla aquí con otro color. Ya, integramos una constante, a, pongámosle. Más la otra integral, tengo una constante menos 10 multiplicado por la variable. Como dijimos antes, la constante la podemos dejar fuera de la integral, así que me va a quedar 10 integral de t. Ahí. Y al integrar esto, me va a quedar, como dijimos antes, 10 por t cuadrado dividido por 2. Y claro, esta también debería tener una constante, ¿cierto? Pero no vamos a estar sumando constantes cada vez que hagamos esta integral con cada elemento. Entonces es más fácil pensar que estas dos constantes, si las sumo, es una sola, ¿no? Entonces lo que solemos hacer en estos casos es hacer toda esta operación de integral y al final simplemente le agregamos una constante global a todas. ¿Ah? Siempre lo podemos hacer. Ya, fíjense, para obtener aquí el resultado, entonces, volvamos a escribir. Voy a usar el lápiz azul ahora. 3t menos 10 dividido por 2, eso es 5, ¿cierto? Ojo con esa operación, es muy simple, pero tenéis que recordarla, más la constante. Entonces, esa es la función que hemos obtenido. Esto es i1 de t. Integramos esa expresión que está ahí. Pero nos falta c, y esa es la clave. Y para obtenerla, lo que hacemos es, como les dije hace un momento atrás, es utilizar este dato.
que ya nos dijeron. Ese dato, digo, tenemos que saberlo de antemano. Entonces, lo que hacemos es decir, ok, I1 cuando el tiempo vale 1, que es lo que dice aquí, ¿cierto? Es igual a 2. Pero acabamos de calcular que I1, la función I1, es esta expresión que tenemos aquí al lado. Entonces, lo que debería pasar es que si evaluamos esta expresión en el tiempo 1, el resultado debería corresponder a 2. Eso es lo que hacemos. Entonces, ponemos la expresión aquí, 3 por 1, toda esta expresión, menos 5 por 1 al cuadrado, más c. Y si se fijan, nos queda una segunda ecuación aquí, pero muy simple. Son puros números y la única incógnita es c, que es la constante que queremos saber su valor. Entonces despejamos aquí, me va a quedar, por lo tanto, 5 más 2 es 7, menos 3, 4. Así que c es 4. Y ahora podemos volver a escribir entonces el resultado final. I1, ¿cuál es el valor para cualquier tiempo? Ojo con esto, este dato que acabamos de dar es la función I1 para el tiempo 1, solamente para ese momento, o para ese valor de la variable más bien. Pero la expresión que estamos calculando es para cualquier valor de la variable, en este caso para cualquier t. Así que podemos volver a escribir 3 por t menos 5 por t cuadrado más el valor de la constante que ya calculamos más 4. Y ese sí que va a ser nuestro resultado final. Esto va a ser pan de cada día más adelante, así que tendríamos que aprender a hacerlo lo mejor que podamos. Ya, vamos a quedar hasta aquí con este ejemplo y con esta clase. En las próximas clases vamos a practicar un poco más. Ustedes tienen que practicar lo que está en sus guías, recuerden. Y ya en el siguiente video más bien, vamos a comenzar a hablar de los temas propiamente tal del curso de física. Que estén muy bien, nos vemos en el siguiente video.